أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد. Ahora nosotros acabamos de discutir sobre la superioridad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y inshallah queremos en este mes intentar hacer unas sesiones sobre la superioridad de un libro de Sheikh Alama Al-Izz ibn Abdul Salam sobre ese tema de la superioridad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah vamos a ver algunas secciones sobre las evidencias de su superioridad y estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube, inshallah. Entonces ahora vamos a hablar un poco de su vida y este es un resumen de su vida, obviamente. Y inshallah este mes también queremos ver un libro, dos otros libros. Un libro sobre la descripción del profeta sallallahu alaihi wasallam, sus características, que se llama Shama'il. Y un libro sobre su vida, su biografía, inshallah. Entonces, su padre era Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Y su madre era Amina bint Wahb ibn Abdul Manaf ibn Zuhra ibn Kilab. Nació en la Meca en el año 570 del calendario gregorio. El año de su nacimiento correspondió con el año de los elefantes. Y el año de los elefantes es cuando Abraha, un rey de Etiopía, quería demolir a la Kaaba. Entonces fue con un ejército, con muchos elefantes, con ese propósito. Pero Allah subhanahu wa ta'ala defendió a la Kaaba y destruyó a él y su ejército y todos sus elefantes. Entonces, ese fue en ese mismo año nació el profeta sallallahu alaihi wasallam. Su papá falleció antes de su nacimiento, según algunos reportes o según otros, 6 meses después de su nacimiento. Le amamantó Halima de la tribu Banu Sa'd y él atribuyó en parte su elocuencia a estar con Banu Sa'd tantos años, porque quedó con ellos hasta 7 años. Y él atribuyó su elocuencia a ese tiempo, porque Banu Sa'd era de las tribus o los clanes de los árabes con el árabe más puro. Su madre falleció en su infancia cuando tenía 7 años y también hay diferentes reportes sobre esa edad. Después su abuelo Abdul Muttalib lo cuidó hasta su muerte cuando él tenía 10 años. Y después lo cuidó su tío Abu Talib hasta que se casó. Entonces él creció entre el clan de Banu Sa'd y en la casa de su abuelo y en la casa de Abu Talib. Cuando tenía 16 años, viajó con su tío a Siria en un viaje de comercio. En ese viaje lo reconoció el monje Bahira y informó a Abu Talib que iba a ser el último profeta. Entonces Bahira reconoció varios signos y luego él pidió información sobre el joven, el profeta sallallahu alaihi wasallam, y cuando respondieron, él reconoció que iba a ser el último profeta. A los 25 años se casó con Khadija, quien sería la madre de 6 de sus hijos. A los 39 años empezó a recibir revelación en forma de sueños ciertos que se hacían en realidad sin excepción. Y después empezó a retirarse a la cueva de Hira.
Y la razón por qué se retiraba a la cueva de Hira es, como dijo Aisha radiallahu anha, التحنث. التحنث. Y التحنث se explica en el hadith de Bukhari como التعبد. التعبد. التعبد significa dedicarse a la adoración, y él solo estaba adorando a Allah. Entonces, después de que empezó a tener esos sueños, empezó a retirarse a la cueva de Hira para dedicarse a la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. A los 40 años, en un encuentro con el ángel Jibril alayhi salam, se le revelaron los primeros versos del Corán. Esos versos son: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Lee en el nombre de tu Señor, quien ha creó al ser humano de un coágulo. Lee, y tu Señor es el más generoso, el que enseñó con la pluma y enseñó al ser humano lo que no sabía. Esos son los primeros versos que fueron revelados al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y desde ese encuentro empezó a llamar a sus seres queridos y sus relaciones cercanas. Entonces habló con Khadija radiallahu anha, ella creyó en él. Habló con el primo de Khadija radiallahu anha, y él creyó, pero él creyó antes de la llamada a la fe. Y luego Abu Bakr radiallahu anhu y los seres más cercanos a él, excepto su tío Abu Talib, entraron en el Islam. Luego, después de 3 años, recibió el orden de transmitir el mensaje y empezó a predicar públicamente. Predicó en la Meca por 13 años con mucha oposición de su tribu de Quraysh. Pero cuando falleció su esposa Khadija y luego su tío Abu Talib, la situación se puso casi intolerable. Su esposa Khadija radiallahu anha y su tío Abu Talib, ellos fallecieron en el mismo año, y ese año se conoce como el año de la tristeza. Entonces, con el permiso de Allah, emigró a la ciudad de Yathrib, que fue renombrado Madinatul Nabi, la ciudad del profeta sallallahu alaihi wasallam, o Al-Madina. Allá estableció una base para los musulmanes y predicó desde Mecca por 10 años, desde Madina por 10 años. Falleció allá en el año 632 del calendario gregorio, y cuando falleció había convertido a toda la península árabe en musulmán. Había eliminado la idolatría de la península árabe. Sallallahu alaihi wa sallam. Entonces, ese es un resumen de su vida, de los puntos más importantes de su vida. Y falta hablar de algo muy importante, que es el viaje nocturno, que también demuestra parte de su superioridad. Antes de la inmigración, el profeta sallallahu alaihi wasallam fue transportado de la Meca a Jerusalén en una sola noche. Este viaje ocurrió mientras él estaba despierto y no ocurrió en un sueño. En Jerusalén dirigió a todos los profetas y mensajeros en oración, y luego fue elevado sobre los 7 cielos, donde Allah le mostró uno de los mayores signos de su Señor. Y como dice Allah subhanahu wa ta'ala en Surah 53, verso 18. Y entonces, lo primero es que sabemos que fue algo que pasó al profeta sallallahu alaihi wasallam físicamente y espiritualmente. Entonces, no es un sueño, no es una visión. Él fue transportado a Jerusalén y luego sobre los 7 cielos. Y cuando regresó, su cama todavía estaba
con el calor de su cuerpo. Entonces era muy rápido, pero lo que experimentó en ese tiempo era mucho. Y hay diferencias de opinión entre los compañeros sobre qué exactamente fue aquel signo. Según un grupo, incluso Ibn Abbas, Al-Hassan y Urwa ibn Zubair, fue la visión de Allah que los creyentes tendrán en el paraíso. Según otros, incluso Aisha y Ibn Masud no lo vio, todos confirmaron, sin embargo, que habló con él, habló con Allah. También recibió la prescripción de las 5 oraciones en aquella noche. Y las prescripciones de las 5 oraciones fueron 50 primero. Y luego regresó varias veces con el consejo de Musa alayhi salam para reducirlo. Y la última vez dijo a Musa alayhi salam que él tenía vergüenza regresar y pedir otra concesión. Entonces quedaron en 5, que son las 5 oraciones que tenemos diariamente. Y cuando informó a su pueblo de este evento asombroso, se burlaron de él. Sin embargo, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu lo confirmó, aunque había dicho que era imposible, porque si él lo dijo, pasó. Entonces lo que pasa aquí es que después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam informó a Quraysh lo que había pasado, ellos se burlaron de él y fueron a Abu Bakr radiallahu anhu, quien todavía no sabía, y le dijeron, si alguien te dice que viajó a Jerusalén y regresó aquí a Mecca en una sola noche, ¿qué dirías? Y dijo, yo diría que es imposible. Y dijeron, pues tu compañero dice, es el que lo dice. Y él, sin dudar, dijo, si él lo dijo, pasó. Si él lo dijo, es la verdad. Porque él sabía que era el profeta sallallahu alaihi wasallam y que todo lo que decía era verdad. Entonces él no dudó y abandonó lo que entendió por lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo. Y por eso que él tiene el título de Siddiq, el extremadamente veraz, porque el extremadamente sincero, porque él abandonaba todo lo que él entendía por lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam decía. Y vamos a regresar, inshallah, a hablar un poco sobre su familia y sus compañeros, inshallah. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.